Muy buenos días, queridos hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes un domingo más la palabra de Dios en este tiempo de culto que hacemos a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios porque cada uno podemos estar en este tiempo en casa, con la familia y además confiando en el Señor para su cuidado y para la provisión y todo lo que nos hace falta. Oramos al Señor también por familias, personas de la iglesia, algunos que ya están contagiados con esta enfermedad, y para que Dios también guarde a otros, especialmente a nuestros adultos mayores, de contagiarse y enfermarse de este virus. Para comenzar en esta oportunidad quiero compartir con ustedes también acerca de una anécdota. Se cuenta que cierto día un rico ateniense encargó a Sócrates la educación de su hijo. El filósofo le pidió por aquel trabajo 500 dracmas, pero el hombre le pareció un precio excesivo. Entonces le dijo a Sócrates: por ese dinero puedo comprarme un asno. Tiene razón, contestó Sócrates, le aconsejo que lo compre y así tendrá 2. Bueno, esta anécdota con algo de humor nos hace pensar no en un asno específicamente, sino en un hombre rico, un hombre rico que está aquí registrado en los evangelios. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes acerca de la desdicha y las dificultades del hombre rico. La desdicha y las dificultades del hombre rico. Allí en el libro de San Marcos capítulo 10, le invito entonces a acompañarme en esta mañana allí en San Marcos, en el capítulo 10, versículo 17 hasta el versículo 31. Entonces vamos a ir avanzando a medida que voy mencionando algunos puntos importantes, pero sin lugar a dudas que podemos ver también en la realidad de que hay hombres muy ricos, muy adinerados, y que aunque pareciera que ellos tienen todo y no les falta nada, aún así son personas que no tienen la felicidad garantizada. Mucho menos, por lo tanto, ellos son personas plenas. Son personas que igual tienen un vacío en su vida, algo les falta. Y esa es la razón también de este hombre que menciona, un hombre rico, allí en San Marcos capítulo 10. También hay unos pasajes paralelos en Mateo capítulo 19 y también en Lucas capítulo 18, en la misma historia entonces referente a este joven rico. Dice San Marcos 10, versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, en primer término aquí se ve que este hombre llegó corriendo, llegó entonces a hacer allí una pregunta muy importante. Había algo que a él le perturbaba, había algo que a él no lo dejaba tranquilo. Aunque él tenía todo materialmente, él no era una persona plena, no estaba satisfecho con la vida que él llevaba. Y él entonces recurre a Jesús como si fuera allí un maestro destacado que estaba recorriendo las aldeas allí en Galilea. Pero también dice allí en Lucas 18 que él era un hombre principal. Así que, por lo tanto, era un hombre que tenía una posición religiosa, era un líder religioso y además adinerado allí en ese tiempo. Así que él se inclina delante del Señor y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero vamos a hacer algunas consideraciones en esta mañana, porque en primer lugar este hombre le dice: Maestro bueno. Y el Señor entonces le va a responder de una manera también llamativa, porque este hombre
dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, era una persona que estaba acostumbrada a que a través de méritos él podía entonces conseguir ser aceptado por Dios. Él quería en esta oportunidad asegurarse de aquello. Era lo que él pensaba. Si él hacía obras, si él hacía méritos, entonces era aceptado por Dios. Pero él no pensaba en tener una relación personal y estrecha con Dios como debería ser entonces lo que él debería hacer de este momento cuando él está con el Señor. Él dice, maestro bueno, Jesús le dijo en el versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, podríamos pensar en primer lugar que el Señor le estaba diciendo, en otras palabras, date cuenta con quién estás hablando, date cuenta con quién estás hablando, porque el versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. En realidad, ¿sabes lo que dices al llamarme bueno? Entonces, él no percibía todavía, no se daba cuenta de con quién estaba hablando, que era el Señor Jesucristo, Dios mismo, y que él entonces también tenía ese atributo que solo le pertenece a Dios. Él es bueno por naturaleza, Dios es bueno, es misericordioso, el Señor Jesucristo también lo es. Desconocer que Jesús es Dios también lleva a la persona a desconocer quién es Él delante de Dios. ¿Ya? Entonces tenemos que reconocer quién es Jesucristo. Él es Dios mismo, Él es bueno, Él es santo, Él es justo. Y cuando nosotros entendemos quién es Él, entonces nosotros también tenemos que reconocer quiénes somos nosotros delante de Dios. Este hombre rico pensaba que él era justo, pero ¿sabe? Hay otro caso allí en el libro de Lucas, de uno de los discípulos del Señor, quien al ver un milagro allí, una señal de parte del Señor, allí con él y el resto de los discípulos, él reconoció quién era, algo que no hizo este hombre rico. Dice allí en Lucas capítulo 5, a partir del versículo 1 hasta el 11, es Pedro mismo quien está entonces allí en este momento delante del Señor. Dice que previo a esto había allí mucha gente que se agolpaba para oír la palabra de Dios, según el versículo 1, y allí había dos barcas que estaban allí cerca de la orilla del lago con los pescadores. Entonces el Señor le pide a uno de ellos que le permita entonces subir a la barca para poder enseñar desde la barca a la multitud, y esa era la barca de Simón. Entonces dice allí versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Un milagro extraordinario entonces, una vez más de parte del Señor. Y allí dice el versículo 8 de Lucas 5, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y allí está una actitud totalmente distinta de un hombre que al ver la majestad, el poder del Señor Jesucristo, él cayó humillado y le dice, Señor, no soy digno de estar delante de ti, o no soy digno de que tú estés cerca mío. Señor, aléjate porque soy un hombre pecador, en cambio tú eres santo, tú eres justo. Así que dice allí en el versículo 9, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo,
le siguieron. Entonces, esto lo vamos a ver también más adelante en este pasaje, de cómo fue que ellos dejaron literalmente todo. Dejaron su negocio, dejaron su empresa para seguir al Señor. Pero es impactante ver a Pedro allí humillado: Señor, soy pecador. Señor, apártate de mí porque soy pecador. Algo que no hizo este hombre rico. Él pensaba entonces, en segundo lugar, que él pensaba a través de sus méritos alcanzar la vida eterna. Él por eso decía: Señor, ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice entonces después en el versículo 19: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces allí él está haciendo un repaso de algunos de los mandamientos que tenemos descritos en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Entonces estos mandamientos tratan de lo que es tratan realmente de cómo debemos nosotros proceder con las demás personas. Los primeros mandamientos hablan directamente de Dios, ¿no? De no tendrás dioses ajenos, de amarás al Señor tu Dios, de no te harás imagen. Después también habla allí de santificar el séptimo día como un día de reposo. Pero estos mandamientos que menciona el Señor tienen que ver en nuestro trato con las demás personas. Y entonces, según como este hombre rico los interpretaba, él era justo, porque él dice: Señor, versículo 20, él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero sabe, así como en primer lugar este hombre debía darse cuenta con quién estaba hablando, que era con el Señor Jesucristo, con Dios mismo, con el único que es bueno y justo, con el único que es santo. Y él, en segundo lugar, debía dejar de pensar de que por lo que hacía se ganaba el derecho a la vida eterna. Él debía dejar de pensar que por lo que hacía él se ganaría el derecho a la vida eterna. Totalmente equivocado estaba este hombre, porque sabe, la palabra de Dios dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, en Efesios 2, 8 y 9. También dice Romanos 6, 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es decir, el regalo de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo. Entonces, qué importante es dejar de pensar en lo que nosotros hacemos. Y este hombre le dijo a Jesús entonces: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Ya? Así que este hombre se consideraba justo, que él cumplía con todo lo que Dios requería según la ley judía. Era también un poco el concepto que Pablo tuvo en su vida, hasta antes de conocer a Jesucristo. Dice allí en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, y era seguramente la opinión de los religiosos de la época, ¿no? De los judíos. Dice ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Así que esa era la vida también de Pablo. Era el mismo concepto que tenía este hombre rico, que era alguien intachable, alguien irreprensible. Pero dice después, agrega el apóstol Pablo en el versículo 8 de Filipenses 3, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, ¿no? Así como este hombre se justificaba porque él cumplía la ley. Y agrega el versículo 9:
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que, queridos hermanos, amigos que pueden estar escuchando este mensaje, la verdadera justicia es solamente a través de Jesucristo. Cuando nosotros ponemos la fe, la confianza en Jesucristo como nuestro Salvador personal, nosotros obtenemos la verdadera justicia. La otra justicia no es válida para alcanzar la salvación o la vida eterna. No es posible alcanzar el perdón de nuestros pecados a través de nuestras justicias humanas, por lo que hacemos o por los méritos que logramos alcanzar a través de nuestras obras. Así que él debía dejar de pensar de que por lo que hacía se ganaba el derecho a la vida eterna. Pero vemos también allí en el versículo 21, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Así que el Señor ve también que Él está no con una actitud aquí de cuestionar al Señor o de probarle como hacían otros religiosos, sino que Él estaba haciendo una pregunta sincera. Él quería realmente estar seguro de que si Él iba a tener esa vida eterna con Dios. Pero el Señor le está demostrando que Él estaba equivocado en sus conceptos y que Él necesitaba recibir el mensaje que Jesucristo le estaba entregando. Entonces dice allí que el Señor le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces el Señor le estaba enseñando también que Él debía desprenderse de su apego y confianza en las riquezas. Él debía desprenderse de su apego y confianza en las riquezas. Esa era la realidad. Él estaba ahí aferrado a las riquezas, a las posesiones materiales. Él no quería abandonar esa confianza que él tenía puesta en las riquezas. Las riquezas realmente eran su Dios. Las riquezas eran quien gobernaba su vida, quien dirigía su vida. Era lo que le motivaba en su vida. Era donde él tenía puesto su corazón. No realmente en Dios, sino en sus posesiones, en las riquezas. Pero sabe, aquí entonces también se ve que él tenía entonces este interés en esos tesoros terrenales. Pero el Señor también enseña allí en los evangelios, si tú puedes buscar allí en Mateo capítulo 6, en este sermón del monte que en el Evangelio de Mateo abarca capítulos 5, 6 y 7. En el capítulo 6, entonces, en el versículo 19, el Señor también hablando dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Allí estaba entonces el hecho de que los hombres no debían buscar los tesoros terrenales, porque las riquezas no son algo para apoyarnos con, digamos que las riquezas pueden desaparecer en cualquier momento, pueden diluirse esas riquezas, porque dice allí que estaba la amenaza de lo que se corrompe, aún de los ladrones también que podían hurtar y sacar allí el tesoro que una persona podía tener, sino más bien el hombre debe buscar los tesoros celestiales, tesoros en el cielo. Esos son tesoros eternos. Dice allí versículo 24 de Mateo 6, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que allí está, las riquezas eran el Dios, eran realmente quien tenía cautivado el corazón de este hombre rico. Y él, entonces, debía desprenderse de su apego y su confianza en la riqueza. Allí reitera el Señor
en el versículo 24, dice de Marcos capítulo 10. Vuelva allí a Marcos capítulo 10, porque allí el Señor está entonces reiterando esta misma verdad. Dice, versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Así que allí está, el hombre rico tiene desdicha y tiene dificultades. ¿Ya? El hombre rico realmente no es feliz con lo que tiene, nunca está satisfecho, y además el hombre rico tiene la dificultad que en su apego a las cosas materiales él no puede heredar esas riquezas celestiales, él no puede heredar la vida eterna porque no quiere desprenderse de ese apego y confianza en las riquezas. Este hombre entonces, dice versículo 21, además él debía darle más valor a los tesoros celestiales que a los terrenales. Él debía valorar más los tesoros celestiales en vez de los tesoros terrenales. Versículo 21, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Allí está entonces lo que Dios le demandaba a él, que él se desprendiera de esos tesoros terrenales, y que si él los entregaba, si él los repartía, él iba a tener allí un tesoro en el cielo. Es así como Dios también quiere que cada uno de nosotros le demos más valor a los tesoros celestiales que a los terrenales, que no estemos aferrados a lo terrenal. ¿Sabe? La única obra entonces que el hombre debe hacer, la única obra o la primera obra que el hombre debe hacer y que agrada a Dios, en donde va a encontrar la salvación segura y eterna, como dice en San Juan capítulo 6, versículo 28, dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Ya? ¿Cuáles son realmente las obras de Dios que Dios desea que nosotros practiquemos? Como era la pregunta de este hombre rico, ¿qué debo hacer o qué haré para heredar la vida eterna? Dice el versículo 29, respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Ya? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así que ahí está una vez más, la fe, la confianza debe estar puesta en Jesucristo. Pero sabe, tristemente este hombre, este joven rico, estaba tan aferrado a ese Dios, al dinero, a las riquezas, que él se alejó triste. Dice versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Ya? Tenía muchas posesiones. Entonces, este hombre realmente que buscaba alcanzar la justicia a través de los méritos que él podía lograr, no se daba cuenta que la única forma de alcanzar la verdadera justicia era creyendo en Jesucristo, en aquel que estaba hablando con él, en aquel que corroboraba que él sí también era bueno, así como Dios, su Padre, es bueno. Y este joven rico entonces se fue triste. Ya aquí se ve una vez más la desdicha y la dificultad del hombre rico. El hombre rico, el hombre adinerado que piensa que ha ganado todo, que cree que tiene éxito y no le hace falta nada, muchas veces no abre sus ojos para darse cuenta de su condición, de una persona pecadora que espiritualmente está en pobreza o en miseria y que necesita recibir a Jesucristo como su Salvador. ¿Sabe?
la palabra de Dios dice allí en 2 Corintios, una hermosa verdad también respecto al Señor Jesucristo. Allí en 2 Corintios capítulo 8, versículo 2. 2 Corintios capítulo 8, versículo 2, en donde el Señor menciona también algo importante respecto a que Él, siendo rico, se hizo pobre. Dice, en el versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que aquí el Señor, siendo el dueño, siendo el rey y dueño de todo el universo, Él también se hizo pobre. Él se quiso identificar con los pobres cuando vino a este mundo, para enriquecerlos. ¿Ya? Y es una gran verdad también para nosotros, para que nosotros no anhelemos las riquezas terrenales, sino vayamos detrás de las riquezas celestiales, de esos tesoros celestiales. Jesucristo, cuando usted le recibe, cuando usted confía en Él y le recibe como su Salvador, Él promete estar con usted, Él promete darle de la provisión que usted necesita. Así como en el Padre Nuestro, ¿no? Él enseñaba a orar y decía, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, el Señor, cuando usted y yo dependemos de Él, se encargará de darnos el pan, el sustento diario y necesario. Él no nos prometió riquezas terrenales, pero sí nos prometió riquezas celestiales. Así que dice entonces que este hombre rico se fue triste allí por la respuesta del Señor. Así que dice versículo 23 de Marcos 10. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces allí está la dificultad para el hombre rico, que no se da cuenta, que está tan lleno de orgullo, de autosuficiencia, que no se da cuenta que por más méritos que él trate de hacer, por más obras de beneficencia en las cuales él invierta su dinero, aún así no va a lograr la salvación, la vida eterna, porque la vida eterna es un regalo de Dios y se obtiene por la fe en Jesucristo. Pero para eso tenemos que humillarnos, reconocernos pecadores, que estamos perdidos, como lo hizo Pedro allí cuando leíamos en Lucas 5, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Entonces, el Señor usa esta ilustración con cierto humor, diciendo, no es posible, ¿ya? Es casi imposible que un camello, un animal tan grande, pase allí por el ojo de una aguja. Entonces, ellos se asombraron, dice el versículo 26, ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Claro, el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, pero cuando confía en Dios, cuando tiene a Dios en su vida, cuando tiene la presencia de Cristo en su corazón, esa persona entonces sí es salva eternamente. La gracia de Dios es suficiente para salvar a todo tipo de personas, al que se considera muy bueno, como este hombre rico, como al que se considera el peor de los pecadores, como lo reconoció el propio Pedro en ese momento. Entonces, la gracia de Dios es suficiente. Debemos entonces nosotros aferrarnos a la gracia del Señor. Y por último, Dios recompensará ahora y en la eternidad cuando lo preferimos a Él por sobre todo lo demás. Dios recompensará ahora y en la eternidad cuando lo
preferimos a Él por sobre todo lo demás. Dice allí versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Así que Dios realmente nos ayuda a entender que los tesoros celestiales son los que más importan. Damos gracias a Dios por su palabra en esta oportunidad, y que Dios te ayude a que tú le abras tu corazón. Sinceramente, por la fe, tú le puedes pedir al Señor: Señor, sálvame, yo creo en ti, yo te recibo, perdóname de todos mis pecados, dame la vida eterna. Que Dios les bendiga. Terminamos en oración. Gracias por esta palabra, Señor. Bendice a cada persona oyente para que pueda guardar esta verdad en su corazón. Ayúdale a aquel que no ha recibido la salvación, a que hoy invite a Jesucristo a ser el Salvador de su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga y gracias por estar atento a este mensaje.